Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues bienvenidos a un nuevo mazo y un nuevo mazo competitivo, un nuevo mazo tiro, un nuevo mazo que mola, coño. Un mazo que al fin y al cabo es muy asqueroso últimamente de estándar, que me está dando por culo hasta, yo que sé, desde que retomé otra vez estándar, pues me está dando por saco. Y he decidido, oye, paso, voy a hacérmelo yo el mazo, ¿ok? Y vamos a jugar hoy, como no, ya lo he dicho antes, me ha dado mucho por saco en todas estas partidas que he estado grabando, Esper Control, ¿ok? Esper Control, obviamente me faltan algunas cartas, ¿no? Pueden ser los Kaitos, me faltan algunos Kaitos, un par de Kaitos. Y por lo demás lo tengo casi todo o todo. En general me falta una Emperatriz Errante y un par de Kaitos, ok. Y lo demás, lo dicho, o lo compenso con robo de cartas, como puede ser por ejemplo en este caso lluvia de recuerdos, o como puede ser cualquier otra cosa, pero en general en el mazo van a ir muy bien. Y lo dicho, este mazo es muy asqueroso. Tenemos sobre todo, bueno, pues empezando un poquito por lo que tema removan, ¿no? Tenemos versos de materializador por aquí. Tenemos aparte, no quiero meterle mucho más, la verdad, sé que voy a canjear un poquito más de copias, pero quiero guardarme los comodines raros porque quiero canjearlos en otras cositas, ¿ok? Tenemos verso desmaterializador, tenemos aparte removal muy bueno, agarre infernal nuevo de, bueno, pues de Nistra, Midnight Hand. Tenemos también, bueno, no pasa desapercibido, set del jefe de sangre, más agujeros portátiles y, como no, nueva intrusión de Kamigawa, marcha de la luz espectral, o bueno, March of the Otherworldly Light, ¿ok? En inglés sí que es cierto que se hace la picha un lío, la verdad. ¿Por qué? Porque es un nombre muy raro. Faithful Unseen, por lo mismo, para petar ya sea criatura o Planeswalker, como queramos, y con su controlador. La única vez que se pone una pista, que puede petarla pagando 2 y roba carta. Tenemos aparte de coste 3, Ender el alma, sacrifica al oponente de ti. Bueno, cada oponente sacrifica una criatura con el mayor... Criatura o Planeswalker importante con el mayor coste de mana. Y bueno, pues luego tenemos aparte, creo que removal ya estaría en general. Lo que te queda son los removal aquí un poquito para remesa, ¿no? Así lo que pueden ser 4 Dunscar y un Farewell, que llamamos también. Y lo demás son todo, un par de counter como tenemos aquí, ok, tenemos, bueno, 2 golpeos altanero y aparte de ello, 3 se veía venir. Y por último, robo de cartas con Sider más lluvia de recuerdos. Y como Wincon está en el Kaito, por ejemplo, que bueno, al fin y al cabo te permite o matarlo a tokens, ok, que algo es algo, o bueno, robar un montón de cartas, que también está muy bien. O matamos con Kaito, o matamos en general con anuncio de la boda poniendo tokens, o también con Emperatriz Errante perfectamente. Lo mismo digo de Lord, por ejemplo, o en este caso también de Stanhate Desatado. Veíamos una copia para profetizarlo y bueno, al fin y al cabo para poner un montón de ángeles y ganar con ello la partida. Vamos a jugar el mazo, vamos a ver qué tal va este mazo, que la verdad se ve muy bien. Llevamos también, bueno, aparte de Wincon, 2 salones de los gigantes, las tormentas, y creo que llevamos también las Marlan blancas. Deberíamos llevarla, aquí están, vale, cueva de dragón de escarcha. Vamos a probar el mazo, vamos a ver qué tal va, yo creo que va a ir muy bien, lo mismo, va a dar mucho por saco. Y por lo menos espero que, bueno, pues todo el por culo que me dio a mí, en todas las partidas que he jugado, espero que salga igual, así de simple. Ok, buena mano, me quedo una mano aceptable, de verdad. Y me parece que bastante buena. Vamos a salir de tierra azul en este caso, bueno, cualquier en generalista, ¿no? Y hacemos con Sider en su turno y punto. Tenemos un Enunciado de la Boda en la mano, Enunciado de la Boda nos va a dar mucha ventaja si conseguimos, por ejemplo, hacer eso que ponga tokens y darle la vuelta y tal. Así que en general va a venir bastante bien. No tengo nada abierto, ¿no? Saliendo un poquito lagueado, entre comillas. Espero que ahora se pase. Con Sider vamos a ver qué tenemos en el top, ¿no? Vamos a ver qué tenemos para profundizar. Faithful Absence. Cuando contra agro está... A ver, el removal siempre está bien jugando contra agro, pero creo que en este caso voy a ir buscando la ira. Mire, ¿estás loco? No lo tires para abajo. Bueno, al cementerio, pues lo he tirado. Vamos a buscar la ira, un Dunscar o un Farewell, la verdad. Creo que es ahora mismo lo que más impera. Voy a dar el turno. No hace mucho más. Cuando mi oponente solamente juega en mono red, no, Boros Agro. Solamente, bueno, también sea un Boros Agro, ok. ¿Qué es lo que dice? Esto siempre que ataque con la habilidad de volar hasta el final del turno. Si controlas una criatura con la habilidad de volar, lo mismo sucede con la habilidad de daño primero, daño dos veces, toco mortal, indestructible, vínculo vital, amenaza y arrollar. Ok. Bueno, tampoco es que sea muy problemático el bicho ese, la verdad. Esperaba algo más. Comienza tu paso final por un contador. Estoy leyendo un poquito porque no me acuerdo si tiene que atacar con un bicho o no. Si atacase con 2 más criaturas de turno, roba carta. De lo contrario, crea una ficha 1-1. Ok, o sea, creamos un token 1-1. No está mal, pero a lo mejor me conviene que realmente está con el counter. Prefiero a lo mejor robar carta, ir pegando y robar carta, que poner tokens, ok, sea lo suyo. Así que mejor me espero un poquito. Voy a hacer contra eso, para no perder en general el timing del turno. Aparte, ese bicho sí que es cierto que es problemático. Porque como empieza a toparlo como pasó ayer, me acuerdo ayer jugando Afghan Tokens que me pegó con ese bicho, pegaba de 6 o así, ¿ok? Era un 3-3, pero claro, pegaba con Double Strike y pegaba de 6. Era muy heavy el bicho ese. Turno. Lo he dicho, buscando la ira con lluvia de recuerdos. Si me juega con un bicho, o sea, tengo que verlo, claro. Depende de cómo me juegue, lo que me juegue y todo. Pero tengo que encontrar la ira.
Uf. Eso duele, la verdad, eso duele bastante. Se resuelve, pega de 5. Eso duele bastante, la verdad. Tenía prisa, vínculo vital, algo así tenía, ¿no? Vale, vínculo vital también. Perfecto, final del turno. No está mal esto, podemos cargarlo por ejemplo al 4-4. Estoy pensando. De hecho esta tierra es negra, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea, va a ser esto a la mano y un sello a venir. Sobre todo por si acaso. Vale, no está mal tampoco el robo, la verdad. Oye, no voy a quejarme. Sería mana negra aquí. Fatal push, entre comillas, a ese sellito de aquí. Lo bueno es que coste 2. Y damos turno. Ok, seguimos aquí con el timing, seguimos aquí, bueno, pues resistiendo un poquito, ¿no? Como se puede decir. Si a lo mejor en su turno intenta, por ejemplo, dopar al bicho con el sorcery este, que no me acuerdo muy bien el nombre, pues lo contrarresto y punto. Pues, al fin y al cabo tengo counters de sobra. Eso, por ejemplo, tendría que pensarlo. Tiene vigilancia arrollar, no me hace mucho daño, lo que pasa es que puede volver a otro bicho al campo de batalla. A veces en respuesta, si encuentro la ira de una vez, mira, Emperatriz Errante. Emperatriz Errante está muy bien, incluso vuelo portátil, ¿eh? Pero lo mejor aquí es Emperatriz Errante en tu Kaito, quizás. Kaito... Si el siguiente turno va a pegar sí o sí, va a devolver al campo de batalla a otro bicho. Por lo que aquí... tengo que pensarlo bastante. Pego el vuelo portátil. Para así ir al otro. Cuando lo devuelva, claro. Pega de uno, perfecto. Bueno, claro, sí lo devuelve. También es cierto. O sea, depende un montón. Creo que lo que voy a hacer quizás es que me he enderezado. Tengo que verlo, ¿no? Pero es que es eso, a lo mejor si dopa, si me pone a dopar, ya no me hace mucha gracia, la verdad. No es que sea una jugada muy buena, pero bueno. Me he enderezado, doy turno y punto. Tendré paciencia. También, bueno, a lo mejor no lo juego, me juego un coste 4 de la mano, quién sabe. A mí me valdría. Claro, pero es que esto es cuando atacara, ¿no? Y siempre que a cada daño combate a un jugador, ok, puedes regresar. Vale, o sea, que no, perfecto. Aspirante luminarca, ok. Va a entrar. Sobre el cantaguerras. No se tapea cuando ataca, ahora tiene vigilancia, claro. Tiene vigilancia. Vigilancia y arrollar, de hecho. Devolveré entonces este bicho al campo de batalla. O sea que me va a doler un poco. Voy a hacer aún así Emperatriz Errante. Creo que voy a darle un menos 2 en este caso al 1-1. Con alguna pirita que no está mal. La puta de ese bicho que arrolla. Ok, así que bueno, al fin y al cabo hagamos lo que hagamos. Va a dar un poco igual. Devuelvo al campo de batalla ese bicho, ok, adelante. Como que ahora me toca exiliarlo. Reconfigura ahí. Reconfigura ahí y me duele porque no tengo ahora mismo mucho para hacer. O sea, no tengo casi nada para hacer, la verdad. Como no sea... Sería exiliarle en ese caso las cuchillas. Aquí. Vale. También es otra cosita, pero también está bien eso. O sea, exiliarle eso, jugar quizá anuncio de la guarda, ponerme algún token. Bueno, el token tampoco me valga para mucho. Ya tendría que aguantar que me entre el daño, así de simple. Aguantar que me entre el daño e intentar encontrar la ira de cualquier forma. Envío 0. Depende también a qué le pegue, importante. Creo que voy a hacer anuncio de la boda, tío. Si voy a hacer anuncio de la boda y me quedo con el golpe también enderezado, por si acaso. Sé que solamente es coste 4, pero bueno. Pues lo mismo. Si un coste 4 es importante, lo contrario este punto. Creo que anuncio de la boda ahora mismo me conviene más incluso tener el campo de batalla ahora mismo ya en mesa, ok, así ya sentado. Tengo ahora mismo 7 manas. Podría haber hecho en su turno también. Me diciendo la lluvia de recuerdos. Lo estaba pensando un poco.
No, tengo 6, coño. Vale, por acá no lo he hecho. Pero quería hacerlo, Vale, un 6-6 ahí. Ok. Bloqueo en ese caso al aspirante. Devuelve el 2-2. Y bueno, pues necesitamos contra la ira. Si no hay ira de por medio, hemos perdido. Y si hay, bueno, pues suerte, ¿no? Mucha suerte, la verdad. No nos sirve. Cementerio. Y nada, eso no nos sirve para salvarnos. Let your blade do the talking. Si turno y cuando me pegue con todo, bueno, pues me muero. Ay, dolor, dolor, esa ira que no hemos encontrado. Quizás, lo he dicho, pero haber forzado un poquito más. Sobre todo me dolió un montón el tema de que tenía vigilancia, que no me acordaba, lo siento mucho. Tenía vigilancia y no me acordé de hecho. Pero bueno, no pasa nada. La verdad, no pasa nada. Remontamos ahora, que tampoco es que me importe mucho. Por lo mismo, que vamos a hacer un submarino. Amazon, que al fin y al cabo es bueno. Está muy recomendado y por eso no tengo miedo por lo mismo, porque sé que va a dar un buen resultado en esta partida, ¿ok? Lo que pasa es que se nos hemos complicado un poquito. Hasta ahí un poquito la situación un poquito rara, ¿no? Por lo mismo. Si se hubiera tapeado ese bicho, es que ese bicho que nos ha ganado, al fin y al cabo. No tenemos nada de removal para él, nada. Hemos robado el verso desmaterializador, pero al fin y al cabo era un permanente que era de dos colores, ok, que eran rojo-blanco en ese caso. Así que el verso no hacía nada contra él. Es decir, que nada. Pero hemos robado incluso, ¿veis? Por ejemplo, este mazo, la lista original, lleva 4 versos desmaterializadores, ¿ok? Si hubiera llevado 4 versos desmaterializadores, habría robado más y habría sido para nada, literalmente. Súper inútiles en este caso. Así que, pues lo dicho. Me gusta más la garra infernal, que me quite vidas incluso en este tipo de pairing, ¿no? Pero me gusta más ahora mismo la garra infernal que lo que puede ser, por ejemplo, el verso desmaterializador. Mulligan, vaya mierda de mano. Esta mano está bastante mejor, la verdad, mucho mejor. Voy a quedar. Y la única putada es que vamos un poquito lentos, aún así. Y creo que lo que es mejor quitar sería la tierra azul. Pero entonces nos quitaría el doble azul, claro. O la emperatriz. No, me voy a quitar el pantano. Sí, el pantano. Eso aquí. Siguiente turno profetizo, ya puedo jugar por un azul solamente, me diciendo eso ya venir. Ok. Nada útil, robado. Vamos automáticamente, profetizamos y siguiente turno esperemos robar alguna tierra. Bueno, sobre todo en 2 turnos. No hay tierra que valga. Uf, me tira por el azul. Porque necesito el doble azul, de verdad, lo necesito. Si no robo luego el doble azul, con la lluvia de recuerdos no hago nada. Eso va a ir fuera. Sobre todo por lo mismo, fuera no me hace gracia, ¿verdad? En la mesa. Y si quieres, pégame. Si se pone a sacrificar obtener ventaja de cartas de esa forma, no me hace mucha gracia. Vale, pega de uno. Probamos tierra tapeada, pero bueno, es tierra, no vamos a quejarnos mucho. Con la suerte que tenemos, tampoco es que vayamos a quejarnos mucho, la verdad, algo es algo. Y en su turno, bueno, hacemos lluvia de recuerdos y punto. Simple y facilito. ¿Me peta el...? Ok, el campo de ruinas. Pues vamos a hacerlo ahora en el turno, ¿eh? Agrego blanco. Voy a ir por llanura, que quiero llanura para jugar la Wandering Emperor. Me gusta mucho más ahora mismo. Y no pase de fase, que tengo que hacer lluvia de recuerdos. Perfecto, creo que ha salido muy bien, la verdad. Uf, y tenemos aquí incluso más. Sería esto por aquí, me lo llevo. Otra Wandering, ¿qué otra Wandering? De verdad me hace falta otra Wandering. O la ira tampoco me hace mucha falta ahora mismo. Que también el pantano nos hace falta. Me tira de pantano y bueno, pues en este caso otro mana blanco nos hace falta. No sé si estará bien hecho o mal en este caso, pero bueno, voy a creer que sí. Ok. Voy a creer que sí, así de simple. Mana blanco, damos turno, no hace falta hacer mucho más. Damos turno y punto, no vamos a jugar nada más.
En su turno entonces jugaremos. Pero ahora mismo la partida está muy a nuestro favor. La tenemos bajo control muy bien. Y lo que tenemos que hacer ahora mismo es poner tokens con la emperatriz errante. ¿Ok? Poner tokens con la emperatriz errante. Y si encontramos el doble mana negro con el Lord. Simple y conciso. ¿Ok? Vale, 8 cartas en la mano de mi oponente. Da falta de tierras, ¿eh? O sea, ahora mismo hará encontrar la tierra seguramente, robando 3 cartas. Más esto que puede hacerlo, ya no tiene problema de tierras. Ni de coña. Pero antes se ha quedado pillado en tierras, eso sí es cierto. Perfecto, ciencias ambientales. Por ahí. A ver si arrepintiendo de coger a otro Wandering, la verdad. Voy yo. Final del turno Wandering, no puede hacer nada obviamente, no creo que juegue tampoco Conte, o sea que sea ni el control o algo así de estilo, alguna cosa rara. I'm not overconfident. You're just underwhelming. Vale. Queda un 2-2. Creo que tiene removal para la Wandering. Watch for Cuando está así a lo mejor... Vale, ahí está, bueno, me agarra infernal, bueno, algún cobich, vale. O sea que, vale. Se me ha ido la olla un poco, se me ha ido bastante la olla. Voy a dar un -1. Ahora tengo prioridad, por lo menos lo hago. do the talk. Sería... Ok, fuera no me hace falta... O sí. Bueno, para el LOL me haría falta luego. Ahora mismo no. Ahora mismo no lo necesito, de verdad. Sería... Pantano en este caso. Tengo para jugar luego lo otro. Voy a dar turno. Y no mucho más. La verdad, una partida que pinta muy bien. Sobre todo contra este tipo de mazos, Monoblack Control que podría hacer, ¿no? O Monoblack de estilo esa de Sacrifice. Ok, destruye todos los Planewalkers. Sacaréis la voz, ¿eh? Destruye todos los Planewalkers. Sacaréis la jodida voz. Antes. Y devuelve, ok, al bicho. El campo de batalla devuelve ese bicho. Perfecto. Pero creo que voy a meter presión, ¿no? Que me viene mucho más. Sería 3 y 3, 6. Puedo transformarlo y no puede pagar para matarlo. De ninguna forma, vaya. O sea que no me vendría mal. Vale. Tengo de 7, Chum bloquea, adelante. Por mí me lo quita de en medio, que es lo que quería. Y sigo teniendo un montón de ventajas en mi mano. Para mí, que al principio el Firo Ruin que ha tirado lo me ha gastado completamente. La me ha gastado tela, la verdad. Ok, muy bien de su parte. Voy a pegarle, creo que al LOL. En vez de pegarle a los dos con los dos, es verdad que es un poco tontería, ¿no? Puedo pegar y punto. Pegarle a la cara, básicamente. Pegarle a la cara y sin mi turno hacer set de jefe de sangre. Perfecto. Siguiente turno, lo dicho, hacemos o Lord o set del jefe de sangre y ahora mismo no puede matar de ninguna forma. Con el salón del gigante no puede matar de ninguna forma. Ahora mismo. Por lo mismo, tiene que rebatir 3. En general, no creo que tenga mucho mana para ello. A menos que haga tal ritual o cualquier otra cosa, no creo. Vale, Chum bloquea. Controla al LOL. He dicho, no pasa nada. Vale, perfecto. Oh yes, I know the knowledge you seek. Juega otro LOL. Ok, pondrá más tokens. Bueno, supongo que es lo normal, ¿no? Subservience will be rewarded. Vale. Tendría yo ahora mismo estímulos de 3, son 4, me daría perfectamente para hacer por 4. Me cargo al LOL, por ejemplo, y me da para hacer lluvia de recuerdos, sin ningún problema. Ya sea buscar la ira o cualquier otra cosa del estilo, me daría. Estoy pensando incluso en jugarlo ahora. No, voy a esperarme por lo mismo porque tengo golpe alterno en la mano. Golpe alterno a lo mejor me da para que el oponente, si juega cualquier otra amenaza, Profesora Onyx, por ejemplo, que ese mazo también suele llevar, si juega una, pues la contrarresto y punto. Ok, me quito esa amenaza de en medio. Pero si no hace nada, lluvia de recuerdo seguramente al final del turno. Lluvia de recuerdo buscando, véase la ira,
una pequeña ira, que no sería mal un Dunscar, por ejemplo. Buscando ira, buscando Wandering, buscando cualquier cosa del estilo, ¿ok? Creo que sería lo mejor ahora mismo. A ver. ¿Está pensando en mi oponente? Vale. Tenemos amenazas tiradas en medio. Pienso incluso en pegar. Que por qué no, ¿no? Si me puedo bloquear de todas maneras. Si me llevo un bicho por delante, oye, bienvenido sea, ¿no? Vale, tradea, perfecto. No me importa mucho. Lo dicho, sobre todo que quitarme bloques de en medio con ese bichito, que en general luego, bueno, vamos a pegar más. Vale, entra. No pasa nada. No me gusta que... Bueno, obviamente se va a empezar a sacrificar tokens y le va a empezar a darse mucha ventaja. Lord de nuevo, Lord. No, entra ni de coño. El tercer Lord que me juega mi oponente, ¿eh? O sea, ya tiene que tener ahí el... Yo creo que lleva 8 en el mazo sin duda, la verdad. Le quedan 39 cartas, le quedan más de la mitad, mucho más de la mitad del mazo. Y ha jugado ya 3, la verdad, yo no digo nada. Yo no digo nada. Sí. Dunscar. Barremos la mesa. A sacrificará seguramente, utilizar los tesoros para sacrificar cualquier token. El token no sacrifica. No pasa nada, me lo esperaba, me lo voy a venir. Lo demás se resuelve. Ventaja de esto, que si por ejemplo juega a la profesora Onyx, obviamente va a hacer el +1 y todo se va a dar ventaja, pero nosotros tenemos la tierra, ¿ok? Son los gigantes. Es decir, que básicamente... Vale, saliendo por ahí. Transforma tierra y va a pegar. Mi oponente ya pega normal, mi oponente ya dice, oye, pues para adelante, ¿no? No tiene amenaza, así que no podemos bloquearlo. Ok, o sea, si no tenemos que sellar esto con agujero portátil, incluso hacer LOL. Agujero portátil aquí más LOL. No estaría nada mal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mi oponente lo ha dicho, tiene muchas cartas de mano ahora mismo. Creo que me conviene más hacer el LOL, poner un par de tokens. Y si me pega una tierra, doble bloco. ¿Que tiene remueve la mano? Pues bueno, remueve la mano, no pasa nada, ya te lo quito de en medio. Ya me lo quito de en medio el removal, no me hace falta mucho más. Y te dejo en el turno sin hacer nada. Y encima le pongo 2 counters más a mi Lord, ¿ok? Que en general es lo que tiene. No hay que botar a este bicho. Que se... ¿Cómo lo digo? Se puede retroalimentar el solo. Me encanta el Lord, el Planeswalker. Me gusta mucho por lo mismo. El +1 al fin y al cabo te da un montón de ventaja de cartas. Y el -3, ok, que bueno, menos mal que no es -2, si no yo creo que estaría baneadísimo. Si fuera un -3, o sea, el -3 de este Planeswalker, gancho carne, ok, pues nos ponemos uno a la mesa. Él gana 2 vidas, creo que gana, ¿no? Va 21 y yo le pongo un par de contables a mi Lord. No sé quién sale ganando en realidad, ¿eh? Si cierto no me pega, bueno claro, no me pega, sí, sale ganando él. Sangre nieve, destruye Planeswalker, bueno. Un poquito mal gastado ese sangre nieve, un poquito bastante mal gastado. Murciélago, perfecto, no pude sacrificar. Si encuentro ira que va a caer. Y eso que voy a buscar. A ver, tierra enderezada tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Podemos hacer Farewell sin ningún problema. Pillamos Farewell, pillamos Sirena Nieve y vamos a exiliar casi todo lo que pillemos. Pensamos, gente. Exiliamos todos los encantamientos, sí. Todos los cementerios también. No, los cementerios no. Puede tener más sangre de nieve, pero creo que ha tirado yo 2 ya. No creo que le queden muchas. Y todas criaturas, vale. Encantamientos y criaturas. Simple. No puede sacrificar. Adiós. Y bueno, yo creo que GG. No sé. Como mucho le salvarán las Madlands. Poco más. Que también tengo, por cierto. Y pegan de 7, ¿sabes? En lo que él tarda en matarme con alguna de ellas, oye, a lo mejor yo le mato a la vuelta. Quién sabe. Vale. También depende, ¿no? Porque, hostia, es que tiene 2, es verdad. O sea, que me llega a pegar y me mata. Con un par de hostias me puede matar en el turno, vaya. Exiliar algo mal. Pero exiliado aquí le lluvia recuerdos, la verdad, por su parte, pero bueno. Profesora Onyx, ok.
Pierde una vida, pone una carta... Vale, mira las 3, pone una carta en la mano. Vale. Golpe altanero, robado. No es que tampoco sea una mala carta robada, pero tío, necesito algo, ¿eh? Ya sea... A ver, ¿cuántas tierras tenemos ahora mismo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 para hacer esto y buscar alguna respuesta quizás. Por lo mismo, porque pegar con la tierra... No por nada, pero necesitamos también encontrar algo contra las Madlands, importante. Y vamos a encontrar cositas guapas, ¿eh? Vamos a ser sinceros, cositas bastante guays. Sería Wandering, sin lugar a dudas. Y Faithful. Faithful. Y Faithful, sí. Vale. Wandering y Faithful. Que la Faithful Absence quizás pueda tirarla ahora mismo. Por lo mismo, por si acaso tiene cualquier cosa. Sobre todo para que no pille prioridad y pueda hacer otra vez lo de la profesora Onyx. Sacrifica ahí, vale. Baja tierra. Transforma una unidad para transformarlas todas. Eso es bueno. Eso es bien. Eso es menos mal. Nos da por lo menos en el turno para jugar a Wandering. Kaito, Shizuki, ok, no está mal tampoco la hora del robo. No está nada mal, porque nos permite incluso poner token o robar carta. O sea, robar una carta y luego descarta carta menos que hayas atacado ese turno. Vamos a hacer que salga de fase. Este es el Kaito. Estoy pensando si queda incluso un token. Crear el token o robar, descartar. Es importante. Y creo que voy a robar, descartar ahora mismo. Me conviene mucho más. Robo carta. Dependiendo de lo que robe, lo descarto o no. Aunque así de simple. Porque parte lo está pensando, no creo que tenga que jugar, ¿no? Me parecía muy raro. Claro, tiene amenaza. Si no tuvieran amenaza, tío. Si no tuvieran amenaza... Tiene amenaza, ¿no? Dice... Controla esta tierra. Habilidad de amenazas. Vale. Un toque no nos vale para nada. Probamos, descartamos y a veces encontramos algo útil. Algo guay. Mira, anuncio de la boda está bien. Está muy bien, la verdad. Descartamos carta. En este caso es el golpe altanero. Hacemos anuncio de la boda y nos daría para jugar Wandering en su turno de nuevo, ¿no? O sea, nos daría de sobra para jugarlo. Perfecto. Anuncio de la boda, token que ponemos. Y si seguimos así, token que ponemos para bloquear a la otra tierra incluso. Lo que nos va a salvar ese turno va a ser la Wandering. Simple. Sal de fase, ponemos tokencito. Creo que no tenemos forma de morir ese turno. Ojalá que no, la verdad, de hecho me dolería bastante. -1/-1 a la mesa. Vale. Como tú quieres. Mientras que yo no pierda vida. A mí perfecto, la verdad. Vale. Ahí viene con la tierra. En cuanto se tape, bloqueo. O sea, no, bloqueo no. En cuanto se tape, juego Wandering y a chuparla, tío. La Madland me va a ganar la partida, ¿eh? O sea, como me despiste, me gana la partida de Madland. Exile ya algo útil. Exile la Wandering. Yo no entiendo muy bien a mi oponente, la verdad. Yo no entiendo muy bien a mi oponente el por qué cojones exile a Wandering teniendo lluvia de recuerdos. Ok. Es lo que yo no me explico ahora mismo. Vale, eso por ahí. Esta en respuesta, por ejemplo, lo dicho. Exiliamos el objetivo, ganamos 2 tiritas. Lo que no me explico es eso, ¿por qué cojones? Bueno, supongo que está sacrificada. ¿Sacrificada? No, no. Se sacrifica, vamos a 6, perfecto. ¿Por qué no exilia Vive Recuerdos? Que me parece que tiene mucha más ventaja ahora mismo, ¿no? Que mucho más importante. Vale, Gas cediendo por su parte. Creo que la partida pinta muy bien para nosotros por ahora. Y tengo que pensar qué es lo que hacer en el turno, ¿eh? Tengo que pensarlo. Dice, si atacaste con 2 más criaturas este turno. Vale, no es el caso. A ver, pensemos. Transformo tierra. +1 a la Wandering. Sobre el salón de los gigantes. Pegamos de 8. Según mis cálculos, nos queda un bloque. ¿Ok? Nos quedaría algún bloque, bueno, un par de bloques para poder bloquear a la tierra. Si hiciera falta, claro.
Que ahora pienso, sí que es cierto que la he cagado yo. ¿Por qué? Porque es que convenía mucho más. Eso no puede jugarlo, ¿no? No. Creo que dice punto. Convenía mucho más el tema de que poner el contador a este en vez de a la tierra. Perdona, fallo mío. Perdón, mi gente, fallo mío. Por lo mismo, para tradear con la tierra, crear un 3-3. Vale, comerciante por ahí. Perfecto. Estoy pegado en la tierra, estoy pensando incluso en que me dejen... No, no voy a dejar que me deje pasar porque me puede matar incluso en mi turno. Así que no. Si la double block, sí que es cierto que tengo 8 en bloquear. Fallo mío, completamente, lo digo en serio, fallo mío por lo mismo, porque tenía que haber puesto contador a algunos de estos bichos. Sobre todo al del Kaito, que sí podía. Y pues... A ver, no pega. No pega mi oponente, ok. Vale. Pues no pegues, tío. Si no quieres. No pegues. Voy a pegar con la tierra. Hay que poner tokens ahora, pues no me hace mucha falta otra cosa. Pego con los dos, son 8. Perfecto. He hecho un bloque ahí. Y sacrifica, eso de sacrificar, mira. Quizás un counter a comer, No quiero ver la ventaja de cartas, no quiero que sea de ventaja de cartas, la verdad. Pero de ninguna forma. Perfecto. Menos 1 aquí. Ponemos un samurai. Y creo que voy a robar carta con el Kaido. Bueno, una tierra. Robamos carta y damos la vuelta. Perfecto. Esta partida, gente, tenemos ganada, creo, Esta partida ahora me va a callar la boca porque va a hacer cualquier cosa heavy. Verás. No, verás cómo perdemos al final. LOL. Pon un par de tokens y pega con la tierra. Uf. Porque el robo que ha tenido ha sido flipante, tío. Acaba de tener un robo increíble. Pero increíble de verdad, Es que hemos perdido, creo. Es que hemos puto perdido, tío. Es que ha sido puto increíble el robo del oponente, Hemos perdido por lo mismo, es que creo que hemos perdido. Sin decir otra cosa, por lo mismo. Creo que hemos perdido porque es que el oponente acaba de tosdequear como un cabrón, así de simple. Acaba de tosdequear de una forma que ni él mismo se lo cree. De verdad. Más 1 al Kaito, no voy a parar con ningún bicho. Encanto tierra. Madre mía, qué forma de tosdequear de mi oponente, tío. Vaya top deck, yo no tengo otra cosa que decir. Vaya pedazo de top deck. Ya está. Y perdemos, claro, porque no tenemos otra forma de tirar adelante. No tenemos forma de a lo mejor bloquear sin que se muela algún bicho suyo. Mira, cojo cualquier mira a chuparla. Vaya suerte acaba de tener el oponente, pero suerte de verdad. Suerte que tú dices, wow, ese robo era el único que podía salvarte y lo has robado. Paso, yo la cuento como ganada por lo mismo, porque es que ha sido... Lo hemos jugado bien, lo hemos hecho genial, de puta madre. Y el oponente hace así con sus cojones negros y hace pom, pom, te toqueo en la cara lo que peor te va a venir, así de simple. Flipante, ha sido puto flipante, tío. Puto flipante. Le he hecho contra, obviamente, al a Deadly Dispute, porque era peor que robar a cartas, ¿ok? Que robaran 2 cartas, se pusiera ahí token y tal. Era mucho peor, ¿ok? Que esa ventaja de cartas. Y hace el nota así, robo carta, una carta... Y con esa carta te gano. Me parece una subrealidad increíble. Súper surrealista. Me ha parecido puto increíble, la verdad. Yo tenía puesto mis bien... Yo tenía todo calculado, mis tokens para bloquear, todo perfecto. Y hacer nota ahí, pum, tosdequeo de puta madre. Y bueno, pues arréglate tú como puedas. Paso. La cuento como ganada y punto, por lo mismo. Esa partida es surrealista. Eso no pasa. Pasa una vez cada 1000 años, la verdad. Con mi suerte pasa una vez más, ¿no? Pero sí que es cierto que pasa... cada mucho. Me parece increíble el robo que acabamos de ver. De verdad, para cortarle la muñeca en nota y decirle, mira, la enmarco si quiere en el puto salón de tu casa. Me parece increíble. Con Silent respuesta. No hay sitio para Wandering, lo siento, no por nada, sino porque necesitamos tierra. Si no encontramos tierra, pues no hay Wandering. Así que fuera. Ok, comunión con los espíritus. Vamos a ver qué es lo que encuentra mi oponente.
Naya Enchantments puede ser perfectamente. Necesita o tierra o encantamiento, así que Naya Enchantments o Selenia Enchantments. Una de las dos versiones. Naya Enchantments, vale, perfecto. Ok, vamos a ir buscando... Esto sí está bien. La mano está bien, la marcha está muy bien. Vale, como blanco, perfecto. Doy turno y punto. No necesito hacer mucho más. La marcha, no sé por qué he metido endereza, así que es la tierra, que al fin y al cabo no tiene mucha importancia, pero tampoco tenemos que hacer otra cosa. A ver, me jugará seguramente el que por 2 segundos 2 con arrollar, ¿no? Que bueno, no pueden contar, cuando entra a contar el campo de batalla creo que es. Ok, el naturalista también está bien. Me lo podía esperar. Respuesta con Cider. Tierra blanca en ese caso al botón, no necesitamos jugar nada más ahora mismo. Si encontramos la azul. Duscar sí está muy bien el robo, me parece un robo espléndido, lo digo en serio. Y que de hecho vamos a aprovechar muy bien. Perfectizo. De turno, que mi oponente desarrolle su juego. A mí no me importa ahora mismo mucho más. Desarrolle su juego, que ponga todos los bichos que quiera poner, que ponga todo el encantamiento que quiera poner. Y que, bueno, que cree con cuidado, ¿no? Por lo mismo, porque ese mazo a lo mejor te mata en un turno. Vale, campeón forja rúnica. Creo que nos conviene el tirarle el Dunscan en su turno. Está bien esperarse un poco más, sí. Pero creo que quitamos mucha ventaja de esta forma. Más las runas que ponga encima, que... A ver, que las quitaremos de encima, las quitamos de en medio también. Está muy guay. Vale. Ok, pega de 5 en ese turno. Bueno, 5 6 ahí con arrollar. Es un mini compito este que es cierto, yo traje al canal y pegamos de 18 en un turno, somos muy bien el turno ese. Pero es una especie de mini compito que tiene el mazo este que está muy guay. Sin embargo, tienes que tener cualquier cosa que ponga contadores. O que te diga, o sea, cuando entra encantamiento pone contador. Por ejemplo, los Generous Visitor ponen contador cada vez que casteas un encantamiento. Así que en general, con esto vas a estar todo el rato poniendo contadores. Y seguramente tengas letal en el turno con esto. Está muy bien el combo, pero hay que... Faltan algunas piececillas, ¿ok? Que tendrá por ahí. A lo mejor incluso un Skull, ¿ok? Una batalla de estos Skulls. También vendría muy bien al oponente. Ok, ese bicho es un cabrón. Muy bien bicho. Muy bueno. Y encontramos la ira, perfecto. La ira también viene muy bien. La ira no me voy a quejar, nada. Damos turno a que mi oponente ya juegue cualquier cosita. Enfrentamientos a los Skulls, counters y en mi turno ira. Y ya vamos. Es el top 10. Yo creo que sería el mejor turno que vamos a ver. Que vamos a hacer en nuestra vida. Dejamos que lo dope cualquier cosa. Dejamos que dope lo que quiera, cuanto quiera, la verdad. No nos importa. Lo has dicho, excepto un Skull, un enfrentamiento de los Skulls. Lo demás, que entre todo. Naturalista va a entrar, obviamente, no me importa. Ya, bueno, pues no tiene para jugar Skulls. No pasa nada, hemos encontrado la ira. Ya no me duele tanto. Incluso estoy pensando en hacer otra cosa. Otra cosa porque es que eso vuelve a la mano en nuestro turno. En nuestro turno por lo mismo, porque es que hacemos Ruina Scar. Counter, sin duda. A ver, un momento. Retiro el counter antes de nada. Y se viene una hostia grande, ¿eh? Se viene una hostia heavy, la verdad. Pero bueno, hay que aguantar. Perfecto, entra el daño. Voy de nuevo. Ruina Scar. Varemos la mesa completamente. Va a su mano de nuevo el bicho ese, que es lo único que a mí no me gustaba. Pero bueno, tenemos en la mano en marcha. Es decir, si empieza a taparlo, si empieza a hacer cualquier cosa, tenemos marcha en la mano para poder cargárnoslo. Para poder exiliarlo ya, completamente, ¿ok? Perfecto, cambia ahí. Baja tierra. Enfrentamiento con los Skulls. Eso ya no me ha hecho mucha gracia, ¿ves? Eso ya no me ha hecho mucha gracia por lo mismo. Ya tengo que estar lidiando con eso. Pero bueno. Creo que... No profetizo. Doy turno. Voy a dar turno por lo mismo. Estoy súper pillado de tierras. Vale, perfecto. Tú juega cosas. Por favor. Crea una... Vale, crea una. De normal, el Starling y desatado solo crean un ángel 4-4. Eso por ahí, perfecto. A ver sobre qué más pone. Clase de paladín. Por mí el clase de paladín me entra, la verdad. Creo que ese turno lo ha jugado todo. Literalmente todo, ¿eh?
Vale, contador ahí. Contador sobre otro que he dicho antes, contador sobre otro. Me cuesta uno más hacerlo en su turno, no pasa absolutamente nada. Tengo mana de sobra para hacerlo, bueno, tengo 4 justito, que en general no me dificulta nada. Y por último hace ahí, bueno, pues viene siendo la runa de fuerza. Como no tiene prisa en general, creo que voy a decir la del otro, creo que es más conveniente, ¿no? Y mi turno mejor la hago Fatal Push incluso al que tiene. Vale. Depende, ¿no? Depende de lo que encuentre. Una Wandering estará muy bien ahora mismo. Por nuestra parte, claro. Antes del combate, X igual a 2. Pagamos 4. Buah, tiene un montón de elementos en la mano. Tiene para hacer si quiere prisa incluso el otro, ¿eh? O sea, de sobra, de sobrísima. De sobra no, pero casi. O sea, básicamente no tenemos nada para... ¿Cómo lo digo yo? No tenemos nada para repeler así de turno un ataque como este, ¿ok? Me deja de hecho a 2 vidas o a 1, así que fuera. Bastante mala suerte este turno, ¿ok? Con la definición, bueno, este turno, esta partida, sobre todo con este vídeo con la Esper Control, ¿ok? Bastante mala suerte por lo mismo. La partida anterior sí que es cierto que estaba ganada, ganadísima básicamente. Un robo así creo que sale una vez en la vida, como podéis ver. Y nada, pues eso, yo creo que... Aún así el mazo es bastante bueno, la verdad. Recomiendo llevar 4 Kaitos, 4 Wandering. Y bueno, pues eso, no molesto mucho más. De hecho, si te ha gustado el vídeo, por lo menos si te ha entretenido, si has aprendido el mazo también, ok, no creo que lo haya jugado mal. Hombre, obviamente habrá jugadas que no habré hecho totalmente bien, ¿no? Pero creo que en general lo he jugado bien, el mazo. Sobre todo eso, no tienes mala suerte con las tierras, mucha mala suerte con las tierras. Pero si te ha gustado, por lo menos estás entretenido, recuerda suscribirte, comentar, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.